El día de hoy vamos a tratar el tema de investigación científica y método científico. Esta primera clase va a ser un abordaje sobre lo que es el conocimiento científico, lo que implica el proceso de investigación y de la mano con investigación en salud, el método científico y muy someramente presentar los enfoques de investigación que se conocen. Para hablar sobre investigación científica y conocimiento científico, obviamente no podemos dejar de remontarnos a los tiempos en que el ser humano comienza a establecerse alrededor de una comunidad y empieza un proceso de conocimiento para el ser humano, ¿no? El ser humano comienza a observar su entorno, ¿no? Y es así como en realidad nace la agricultura, porque el hombre era eminentemente cazador, pescador, y la mujer que se quedaba en su asentamiento comenzó a observar cómo es que se producían algunas plantas que les proveían algunos frutos o alimentos. Digo esto porque en realidad la observación aún hoy en día continúa siendo una de las herramientas fundamentales en el proceso de investigación, que está muy ligado a lo que es el conocimiento científico. Sin embargo, este conocimiento, que además ha ido acompañando al ser humano en su desarrollo y su desenvolvimiento en la sociedad, inicialmente es un conocimiento que lo va adquiriendo el ser humano proveniente de su interrelación con su medio ambiente, con su entorno inmediato, y de lo cual básicamente va adquiriendo esos conocimientos que van a formar parte de su vida, de su desarrollo, y que a fin de poder continuar desarrollando ese conocimiento lo van transmitiendo de generación en generación. Este conocimiento adquirido por el ser humano inicialmente no aplica herramientas, no tiene una intencionalidad de ahondar más en lo que observa. Sin embargo, implica que este conocimiento inicial a nivel cerebral va articulando esas observaciones, las ideas que tienen, y entonces se comienza a dar un proceso a nivel cerebral, ¿no? Que más adelante se generan algunas conclusiones. Y visto así, el conocimiento es llamado conocimiento empírico. Sin embargo, de la mano de ese conocimiento empírico, surgen quienes quieren ver más allá de lo evidente, pero además de ver más allá de lo evidente, quieren comenzar a explicar algunos fenómenos, algunas situaciones, ¿no? Algunos aspectos de la realidad, y que ya comienza a ser más riguroso. Entonces aquí ya el conocimiento ya no es casual, sino es un conocimiento intencional, ¿no? Ya la persona que quiere investigar de manera preconcebida, intencional, identifica qué cosa es lo que quiere conocer, y eso lo requiere explicar, ¿no? Quiere explicar, pero además
quiere que esos conocimientos que se articulan además en todos esos procesos que se dan a nivel cerebral y que se forman articulaciones de pensamientos, comienzan a generar teorías. Y para que esto sea básicamente algo más riguroso, este conocimiento no solamente aplica herramientas como la observación, sino que también comienza a ser más una búsqueda sistemática de la información, se organizan las ideas, se dispone de un método que propone cómo tiene que alcanzarse el conocimiento y cómo se tiene que desarrollar ese proceso de investigación, que además si esas conclusiones pretenden ser válidas, entonces se ayuda de otra herramienta que es la estadística y la bioestadística, de tal manera que esas conclusiones y esos resultados los puedan hacer universales y plantearlos como verdades. Entonces, esto ya es el conocimiento científico. Y definitivamente no hay desarrollo de conocimiento si es que no se desarrolla un proceso de investigación. Por eso es que desde un inicio, como decíamos, este proceso intencionado, ¿no?, por parte del ser humano hace que busque constantemente explicaciones y respuestas a las interrogantes y a la vez buscar soluciones. Por ello es que como consecuencia de las intervenciones y las investigaciones, constantemente revisan su proceso de investigación, pero además vuelve a evaluar los resultados, porque lo que para hoy día es válido, probablemente para más adelante deja de ser válido porque la realidad cambia. Muchos elementos igualmente se transforman, cambian, y por ese dinamismo, esa relatividad que hay en el medio, es que se tiene que reevaluar constantemente los resultados, y por eso es que los investigadores tienen claramente definido que en ciencia no hay nada terminado. En el desarrollo y la construcción del conocimiento científico se plantean teorías, se plantean leyes, pero que están constantemente sujetas a evaluación y comparación con los nuevos escenarios. Por ello es que todo científico, toda persona que transita por la investigación, tiene claramente definido que el conocimiento es vasto, ¿no?, y que por ello lo que hoy en día puede ser verdad, mañana no lo es, y de ahí viene la limitación, ¿no es cierto? Y hay de todas maneras aproximaciones a esa búsqueda de explicaciones a las inquietudes que se plantea el investigador en su afán de encontrar la verdad. Y en ese proceso, como hemos dicho anteriormente, se plantea la aplicación del método científico, que además es un conjunto de herramientas que de manera sistemática permiten desarrollar y caminar en ese proceso de construcción del conocimiento, ¿no? Entonces, este proceso que estamos abordando respecto a la investigación busca, pues, vía la explicación de un fenómeno, una situación, un hecho, determinar si esto es cierto o si no lo es, ¿no? Pero que además aplica, para que sea un conocimiento científico, aplica el método científico, ¿no?, y hace uso de procesos de análisis y reflexión, ¿no?, que además las afirmaciones deben ser comprobadas no solamente mediante la experimentación, sino también producto del análisis y la búsqueda de datos e información disponible alrededor de lo que el investigador está tratando de buscar explicaciones.
Entonces, al final, todas estas herramientas, todos estos procesos de análisis, reflexión, inducción, deducción, se conjugan en un sistema, ¿no?, de ideas organizadas sistemáticamente que se interrelacionan con el objetivo de determinar si una afirmación hecha se puede comprobar y si es que es real o no es real, pero que además si es que se considera que es verdad, va premunida de la ayuda de la bioestadística para darle una representatividad y que esa verdad pueda ser universal. Entonces, esto, de esta manera, en todo este proceso, se va a poder llegar a resultados que en algunos casos van a explicar hechos, fenómenos, asociaciones o situaciones que se dan en la realidad y la naturaleza, y de donde con esas evidencias sirven para que los investigadores puedan proponer teorías, puedan proponer leyes o principios en el ámbito de la ciencia. Y esto es lo que caracteriza efectivamente a lo que es el conocimiento científico, de tal manera que haciendo un ejercicio de aproximación a lo que podríamos definir como un conocimiento científico, no es nada más ni nada menos que lo que hemos visto, que es un conjunto organizado y ordenado de conocimientos, ¿sí?, que con la aplicación del método científico en forma sistemática, ¿no?, utiliza varias herramientas, ¿no?, dentro de las cuales está la observación, la experimentación, y que aplica la reflexión, el análisis, la inducción, la deducción, para poder generar una evidencia o dar una explicación a un hecho, a un fenómeno, a una realidad, a una situación. Si es que esto es lo que caracteriza al conocimiento científico, entonces debemos entender que uno de los objetivos del conocimiento es que el ser humano pueda entender y explicar algún fenómeno, alguna situación, ¿no?, pero que además la diferencia de este conocimiento científico es que va premunido de un método científico que le da rigurosidad y precisión a este desarrollo de investigación, el cual obviamente va en el proceso va a encontrar muchas relaciones entre características que son parte de hechos, de fenómenos, ¿no?, y esto va a conducir a su vez que se pueda tener leyes y teorías que se postule y que ayuden a entender los fenómenos en la realidad, que se pueda comprender todos los procesos que se dan en nuestro entorno y en la naturaleza. Y obviamente de ese proceso de investigación es como han surgido muchas leyes universales, como la ley de la relatividad, la ley de la gravedad, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entonces el científico establece verdades concluyentes, válidas, que obviamente siempre están sujetas a la reevaluación, de tal manera que si surge otra nueva explicación con la debida argumentación y el debido sustento de leyes y principios, seguramente que cambia de paradigma. Entonces, la investigación científica se torna pues la vía mediante la cual se genera conocimiento, mediante la cual el investigador, los académicos, el ser humano trata de explicar los fenómenos, los hechos que se dan en su entorno, en el medio ambiente, ¿no es cierto?, aplicando obviamente el método científico, que tiene la característica de ser sistémico, racional, organizado, y que es justamente a través de ese método que se puede describir, explicar la relación de las características de los fenómenos, de los hechos, el porqué de los hechos, cómo suceden, dónde suceden, ¿no?, de tal manera que todo esto se conjuga en todo un conjunto organizado de ideas y de argumentos teóricos que son aplicados con otras herramientas, de tal manera que ellos ayuden a dar respuestas y soluciones a los problemas que se plantean
o a los problemas que nos enfrentamos en el día a día. Y eso obviamente se transforma en uno de sus objetivos, así como también el hecho de tener que identificar y descubrir las relaciones que se dan, ¿no? Entre las variables que caracterizan muchos fenómenos, de tal manera que se transforman en objetivos per se de la investigación científica. Entonces, resumiendo, tenemos que precisar que la investigación es un proceso, no es que es una actividad, no es un momento, es un proceso. Y este proceso en el cual aplicamos diferentes herramientas, ¿no es cierto?, con conocimientos organizados, sistematizados, nos permite generar nuevas formas de conocer, nos permite obtener nueva información y en todo caso generar evidencia que para quienes están en el nivel de conducción, en el caso de salud, les permite de manera fundamentada tomar decisiones adecuadas, aproximadas a la realidad. Es por eso que la investigación en salud, ¿no?, dentro de esa línea de enfoque, está interesada en generar constantemente conocimiento para enfrentar los problemas de salud que tenemos enfrente de nosotros a través de la aplicación del método científico. Y esto para que puedan tomar decisiones relacionadas con el mantener o procurar tener en un ámbito, en un espacio definido, ¿no?, un proceso de salud adecuada para la población. De todas maneras, este proceso de investigación en salud no solamente nos ayuda a identificar problemas, sino también a buscar, a encontrar respuestas a esos problemas y soluciones a los mismos que nos permitan hacer intervenciones efectivas y controlar en última instancia los problemas a los cuales nos enfrentamos en salud. Entonces, una de las razones por las cuales se tiene que investigar en salud es porque nos permiten identificar y comprender los problemas de salud que se dan. De otra forma no habríamos podido comprender cómo es que se produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. No hubiéramos podido entender cómo es todo ese proceso que se da desde que una persona adquiere el virus hasta que se da la enfermedad, y eso aplicando lo que es la historia natural de la enfermedad, en los cuales vamos pasando desde el estado prepatogénico por el patogénico hasta el pospatogénico. Y es justamente en base a la investigación que nos ha permitido comprender cuál es la interrelación y el proceso del desarrollo de las enfermedades. Por eso es que se investiga en salud, porque nos permite conocer esos aspectos fundamentales que caracterizan a cada enfermedad, ¿no?, y nos va a permitir generar una evidencia que para quienes toman decisiones puedan tomar las decisiones de intervención más eficientes y eficaces. Dicho esto, ¿no?, la investigación en salud per se no solamente nos va a permitir identificar y comprender los problemas, sino fundamentalmente poder encontrar respuestas a esos problemas, del saber cómo es que se generan, soluciones de cómo es que podemos evitar esos problemas, de tal manera que se puedan tomar políticas de prevención y promoción orientadas a prevenir las enfermedades, tener diagnósticos oportunos y tratamientos adecuados, de tal manera que eso contribuye a tener un estado de salud adecuado. Pero si bien es cierto, por un lado nos permite identificar y comprender problemas que nos permitan intervenir en los mismos para mantener un estado adecuado de salud, por otro lado la investigación a nivel básico también nos permite desarrollar la tecnología. Gracias a eso es que en salud al menos ha tenido un avance muy significativo, porque día a día la tecnología está permitiendo tener un diagnóstico más certero, tener un abordaje a los tratamientos más adecuados y poder garantizar la recuperación de la salud
y extender un poco más el tiempo de vida de las personas, ¿no? Pero también nos sirve para poder evaluar las intervenciones que tenemos en salud, ¿no? Cómo van desarrollándose, si se consigue o no se consigue efectos adecuados. Y todo este proceso de evaluación tiene que ver con investigación en salud. Entonces, resumiendo, reiteramos de que la investigación en salud es un proceso, ¿no?, orientado a desarrollar, a generar conocimiento que en última instancia presente evidencias como consecuencia de ese proceso, ¿no?, que sirvan para la toma de decisiones. Y eso se logra aplicando el método científico, que es lo que caracteriza a la investigación científica, con el propósito de que podamos entender y comprender mejor los fenómenos del proceso de salud de enfermedad, y que a la vez podamos identificar respuestas y soluciones a los problemas que se plantean en el ámbito de la salud pública. Visto así, la pregunta básica es, bueno, pero entonces cuando queremos hacer investigación, ¿cómo es que empiezo a investigar? Muy bien, y eso es lo que cada uno de los alumnos va a comenzar a desarrollar. Es decir, ubicados en una realidad como es la nuestra, tendremos que hacer una mirada de nuestra situación de salud para poder tener una idea de cómo está este proceso de salud-enfermedad en nuestra sociedad. Y probablemente a muchos de ustedes les surgirá alguna duda del por qué es que teniendo crecimiento económico aún tenemos tuberculosis, por qué es que teniendo crecimiento económico en un país como el nuestro, por qué es que seguimos teniendo enfermedad de Carrión, que es la bartonelosis, o por qué seguimos teniendo Chagas, ¿no? Y que a la vez que tenemos esas enfermedades también tenemos problemas de desnutrición crónica en niños menores de 5 años, anemia en mujeres fundamentalmente y en niños menores de 2 años. Como es que además cada vez más hay un aumento alarmante de riesgos a la salud mental, ¿no? Hay más violencia. Todo eso es una conjugación de observaciones que hacemos de la realidad y de los cuales van a salir algunas dudas del por qué es que continúan determinada situación, por qué es que se da esa situación, etcétera, etcétera, y que debe surgir alguna idea. Entonces ustedes ya premunidos de alguna idea que tengan en la que quieran explicar o quieran relievar algún aspecto de alguna enfermedad, luego esa idea, quieren ustedes saber cuánto es que se conoce sobre eso, hay algo producido o no hay nada producido, cuánto se ha escrito, hay textos, hay artículos, en qué medida hay en el país, se tiene conocimiento o se tiene conocimiento en otros países, y todo eso tiene que ver con lo que es el primer proceso de investigación con el cual se van a enfrentar y nos enfrentamos en este desarrollo de la investigación, en la cual tenemos que hacer investigación bibliográfica, que además, igual, también tiene todo un proceso y una metodología para poder hacer una búsqueda de la mejor evidencia bibliográfica que nos permita a nosotros confirmar o desechar aquello que identificamos como problema, ¿no? El cual lo tenemos que tener bien claro para poder comenzar a desarrollar una investigación. Lo que estoy diciendo es, antes de definir un problema, primero surge una duda, una idea o algo que hemos leído, algo que hemos escuchado. Y cuando ya tenemos bien claro si efectivamente ante lo que nos encontramos es un problema, en ese momento es donde se empieza a dar el desarrollo del proceso de investigación, ¿no? Entonces, este proceso de poder identificar, establecer, seleccionar un problema pasa por una serie de pasos que de manera sistemática se los presentamos a fin de que por razones académicas ustedes puedan tener como ayuda este método.
Primero hay que establecer, como les había mencionado, bueno, cuál es el tema que me interesa, o más allá de cuál es el tema que me interesa, qué es lo que estoy observando, qué es lo que me preocupa, qué estoy identificando como algo que amerita explicarse, identificarse, rellevarse, conocerse un poco más, saber de ello, ¿no? En qué medida me puede interesar. Entonces, una vez hecho este proceso de reflexión sobre aquello que tenemos interés de investigar, tenemos como un segundo paso, tenemos que documentar, es decir, lo que les mencionaba, que hay escrito sobre eso, que hay investigado sobre el tema que me interesa, se ha desarrollado ampliamente este tema o no se ha desarrollado ampliamente este tema. Hay muchos libros o no hay libros que aborden este tema, hay revistas, hay artículos. ¿Cuáles son las bases en donde yo puedo encontrar esta información? Todo eso se da en un segundo paso, es decir, lo que tengo que hacer es comenzar a explorar y buscar datos e información. Pero no solamente es la búsqueda de información, sino que también puedo usar otra técnica en este proceso, y es la técnica que se caracteriza en la cual se pueda comenzar a hacer una reflexión conjunta sobre el tema, y para lo cual podemos hacer una reunión en la cual con varios investigadores o profesionales que al igual que nosotros están interesados en ese tema, comenzar a preguntar en qué medida se conoce este problema, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza este fenómeno, este hecho? ¿Dónde se produce? ¿Cómo se produce? ¿Cuál es la periodicidad? ¿Por qué se produce? ¿Cuánto se conoce de esto? Y entonces otra técnica para esto es el brainstorm o lluvia de ideas, en las cuales el grupo de trabajo puede generar una serie de ideas, ¿no? Que después, en otro momento, estas ideas puedan ser sometidas a un proceso de análisis, reflexión, deducción, de tal manera que aplicando otra herramienta que son los mapas conceptuales podamos establecer el grado o nivel de interrelación de estas ideas, y a partir de las cuales podamos determinar cuál efectivamente es entonces el problema que queremos investigar. Como se dan cuenta, este es todo otro subproceso dentro de este proceso de investigación. Hecho esto, seguramente que vamos a tener ya entonces el problema establecido y decir, este es el momento en donde empiezo a escribir. Entonces, resumiendo, ¿cómo parto? ¿Cuál es el punto de partida para el proceso de investigación? Es, en primer lugar, a partir de la aparición de una duda, la generación de alguna idea, que además amerita un análisis de esta idea sobre una situación concreta, que se ayude este análisis de la situación con la confirmación o la ampliación del conocimiento a través de la búsqueda de datos y de información, de fuentes de información, con lo cual vamos a tener ya una situación en la cual podamos organizar las ideas e identificar el problema. Identificado el problema, ¿no? Es decir, ¿cuándo yo identifico el problema? Cuando estoy seguro de que efectivamente ese hecho, esa situación, esa observación es un problema, ¿no? Y que amerita investigarlo, y que tengo además evidencia que puede mostrar que es el por qué se requiere investigar. Y en ese momento empezamos a elaborar el protocolo de investigación, de tal manera que el punto de partida del proceso de investigación es el problema, porque el problema va a establecer objetivos, y además es el punto de llegada, porque vamos a dar con la investigación, vamos a encontrar la respuesta a eso que hemos planteado como problema. Entonces el problema es el punto de partida y el punto de llegada del proceso de investigación. Por eso es que se dice que el poder determinar, seleccionar, describir y caracterizar un tema es un proceso complejo en el cual, vía un subproceso de análisis, reflexión, inducción, deducción exhaustivo, nos ayuda a determinar el problema de investigación. Pero como tenemos muchos problemas de investigación, probablemente hay dos posibilidades.
vamos a pretender tratar de explicar, analizar todos los problemas y no vamos a intervenir. Y lo otro es que, habida cuenta y teniendo en consideración las competencias, las capacidades, el número de personas, de investigadores, la necesidad de recursos financieros, y otros recursos, puede hacer que nos demos cuenta que no podemos intervenir en todo. Entonces, en ese momento surge la necesidad de decir, bueno, de todo este espectro de problemas que tenemos, vamos a identificar por cuál es el que podemos empezar un proceso de investigación. Y eso nos lleva a tener que establecer prioridades de investigación en salud. Entonces, primero, para establecer las prioridades de investigación en salud, tenemos que hacer un análisis de la situación de salud. Y específicamente, eso lo van a ver en epidemiología y en salud pública, ya lo han visto también. En el sistema de salud tenemos lo que se llama el análisis situacional de salud, el conocido por sus siglas ASIS, en el cual es un documento como producto de un proceso de búsqueda de información, recopilación de información, análisis, reflexión, que nos caracteriza la situación de salud de una población. Y sobre ese análisis podemos establecer, de los diversos problemas a los cuales nos enfrentamos, cuál de todos ellos es importante. Y ahí empezamos a hablar de prioridad sanitaria, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a la prioridad sanitaria, es porque de ese espectro de problemas estamos dándonos cuenta de que hay algún problema que, por su magnitud, su trascendencia, por el grado de compromiso de población y el riesgo que deviene, probablemente va a ser más importante que otro, y por tanto es necesario que de repente tengamos que hacer un abordaje inicial a ese problema, para después poder investigar los otros problemas, ¿no? Entonces, estas prioridades sanitarias tienen que ver fundamentalmente con el riesgo al que se expone a la población, ¿no? Y tenemos que investigar para generar la evidencia que contribuye a mejorar la salud de esta población. Entonces, hecho esto, ahí seguramente que van a salir hasta de un mismo tema, pueden salir varios aspectos, varias líneas de investigación. Entonces ahí viene la prioridad de investigación, ¿no es cierto? Y la prioridad de investigación está relacionada con la necesidad que se tiene de realizar investigaciones de las cuales se requiere tener resultados, se requiere tener evidencias que permitan tomar decisiones para mejorar la salud de la población. Pero parte de esta prioridad también implica implícitamente que tengamos que hacer un análisis de si disponemos de la experticia, de las competencias requeridas para llevar adelante esta investigación. Es implícito tener que analizar entonces en cuántos recursos humanos capacitados y con competencias para investigación tenemos, si se dispone o no se dispone de los recursos financieros necesarios con los que se cuenta, y finalmente cómo estamos respecto a las facilidades, a la estructura organizacional que se requiere. Eso es parte del proceso de prioridad. Visto eso, entonces debemos reiterar que este proceso de identificación de prioridades pasa inicialmente por un análisis de la situación de salud de una población, ¿no? De las cuales nos va a permitir identificar cuáles son esas necesidades que tenemos de investigar frente a problemas concretos, y de lo cual podamos tener un listado con un reporte de prioridades de investigación. En este proceso de prioridades, de identificación de prioridades de investigación, podemos ayudarnos de un análisis utilizando la historia natural de la enfermedad, en la cual podamos ubicarnos si queremos hacer investigaciones relacionadas con la parte preventiva, promocional, o si es que queremos hacer investigaciones que tengan que ver con un diagnóstico y tratamiento oportuno,
o identificar posibles secuelas y ver de qué manera podemos evitar esas secuelas, pero también esto nos lleva a tener que identificar que muchas de esas investigaciones pueden ubicarse en el ámbito biomédico, clínico, epidemiológico, de sistemas de salud o de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Y de la mano identificar si esto obviamente va a poder tener incidencia sobre algún problema sanitario importante y que lo consideramos un objetivo sanitario primario o secundario. Entonces, esto de la mano de la historia natural de la enfermedad nos va a poder ayudar a identificar las investigaciones necesarias que se requieren para poder generar la evidencia que más adelante sirva para determinar intervenciones que tiendan a mejorar la salud de la población. Y de este ejercicio podemos ver que, por ejemplo, hay mucha necesidad de desarrollar investigaciones relacionadas con los sistemas de salud, tanto en los niveles primarios, de prevención primaria, secundaria y terciaria, y lo mismo en el campo clínico, específicamente en la prevención secundaria y terciaria, y lo mismo que en los aspectos biomédicos. Y obvio, eso es obvio. Si ustedes ven cómo está el sistema de salud hoy en día, no creo que nadie tenga duda de que requerimos generar evidencia, la mejor evidencia, para poder ver en qué medida mejoramos este sistema que está fallando, ¿no es cierto?, en sus tres áreas de intervención. Visto eso, entonces frente a un tema, por ejemplo, si nosotros definimos que sigue siendo prioritario el desarrollar investigaciones orientadas a generar evidencias respecto a lo que es la desnutrición crónica infantil, bueno, entonces ahí uno se puede plantear como objetivo es en qué porcentaje queremos reducir la desnutrición crónica vía la generación de evidencia. Entonces se plantean una serie de necesidades, ¿no es cierto? Y de cada una de ellas se hace una argumentación del por qué que tenemos la necesidad de hacer esa investigación, ¿no? Y esto nos va a llevar a tener un listado de investigaciones que se van a plantear como prioridades, y al final lo adecuado y qué es lo que se propone es que más allá de estar desarrollando investigaciones individuales, investigaciones aisladas, podamos comenzar a trabajar lo que son programas de investigación, que más allá de ser un conjunto de investigaciones, lo característico es que las investigaciones identificadas puedan estar articuladas una con otra de manera sistemática, fortaleciendo y complementando objetivos que sirvan para tomar decisiones orientadas a solucionar los problemas de salud pública. Acá tenemos un ejemplo. Si el tema de investigación pasa por el evaluar, por ejemplo, los esquemas de tratamiento para la tuberculosis, habida cuenta que hoy en día tenemos un crecimiento alarmante que hay de tuberculosis multidrogo resistente o la extremadamente resistente, que sí se torna un problema para los servicios de salud y para la población, entonces tenemos que explicar el por qué es necesario, por qué se justifica el tener que hacer un abordaje de investigaciones en este tema. Y bueno, ahí podemos plantear una serie de investigaciones, ¿no?, como las que están acá. Por ejemplo, queremos saber cómo es el análisis de la efectividad del tratamiento para tuberculosis en cohortes de pacientes tuberculosis sensible y MDR, y que se articula con análisis de las reacciones adversas que puedan tener estos pacientes que son atendidos, y a la vez evaluar la vigilancia de la resistencia a fármacos en esta población, de tal manera que ustedes verán que un programa en realidad viene a ser un conjunto de investigaciones, como ven acá ustedes, ¿no?, un conjunto de investigaciones que de manera articulada, debidamente organizadas, con objetivos que se complementan, tienen la finalidad de generar evidencia para la toma de decisiones respecto a aquel área, tema de preocupación que tenemos y de la cual se requiere generar evidencia. Y eso es a lo que está orientándose el trabajo en los servicios de salud, que no se hagan investigaciones aisladas, sino que
tengan que estar relacionadas con prioridades sanitarias, pero que a la vez sirvan de complemento de otras investigaciones que permitan desarrollar intervenciones orientadas a mejorar el estado de salud de la población. Entonces, de cada una de estas investigaciones, si es que queremos, ubicados ya dentro de un programa de investigación, ¿no? Se hace no solamente un banco de investigaciones, sino de cada una se desarrolla lo que se llama una ficha técnica. Entonces, para cada una habrá una ficha técnica en la cual tenemos que formular el problema de investigación, determinar el objetivo y objetivos de la investigación, identificar cuál es el diseño que corresponde a esta investigación según el problema y los objetivos, también determinar cuál es la población objetivo de estudio e identificar, en el caso que son estudios cuantitativos, las variables principales de estudio, que son las que van a estar en relación con los objetivos, y si es cualitativo, identificar las categorías que queremos conocer a profundidad. En este sentido, les presentamos esta propuesta de programas que aún siguen vigentes porque, como ustedes pueden apreciar acá, los problemas sobre necesidad de contar con más profesionales de salud, con más especialistas, ¿no? y hacer un abordaje de la problemática de los profesionales de la salud sigue siendo vigente, y por eso es que hay la necesidad de desarrollar investigación en el campo de los recursos humanos. Pero igualmente también vemos cómo es que con el desarrollo que tenemos económico en nuestra sociedad, también se incrementan otras situaciones, como es esa necesidad de las personas de tener que generar más recursos para poder tener capacidad de gasto, y eso hace que muchas personas estén hoy en día con situaciones de estrés, de tal manera que sin darse cuenta las personas están comenzando a tener una afectación a su salud mental, ¿no? Recordamos recientemente un suceso que ha enlutado a nuestra sociedad por un problema de salud mental de una persona que ha quitado la vida a muchas personas, pero es que nadie se da cuenta efectivamente la necesidad que hay de atender este aspecto. Entonces es muy vigente la propuesta de generar programas de investigación en salud mental. Igual la mortalidad materna y la desnutrición infantil siguen siendo vigentes, como siguen siendo vigentes los problemas que tenemos de población que sigue aumentando con tuberculosis, con infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y ahora tenemos ya problemas derivados de la contaminación del ambiente, problemas relacionados con el ámbito laboral, el cáncer, el accidentes de tránsito, en fin. Son programas que proponemos y que siguen siendo vigentes, y de los cuales les puede servir a ustedes para que puedan identificar dentro de cada uno de esas áreas temáticas que podría ser sujeto de investigación. Retomando lo que menciona el profesor Canales, ¿no? De este grupo de metodólogos que en algún momento han hecho esta producción bibliográfica, es que se caracteriza el proceso de investigación en 3 etapas: una de planificación, una de ejecución y una de evacuación de informes finales y resultados. Entonces, en el de planificación obviamente pasa por estos momentos que hemos mencionado inicialmente, cuál era identificar la idea, la duda, establecer básicamente el problema para darle la argumentación teórica y el desarrollo metodológico, y hecho ello comenzar a hacer la recolección de datos, mencionando, identificando cómo es que se va a recolectar, con qué herramientas, cómo se va a analizar, qué tipo de análisis queremos para poder tener resultados, y después cómo es que presento el informe, cómo es que difundo esos resultados. Entonces, recapitulando, no olvidemos que todo proceso de investigación nace de identificar, seleccionar, describir y formular un problema
que es observado por alguien o por muchas personas y que en realidad genera un conflicto al investigador o a las personas. Y que en ese proceso de investigación, para poder investigar los objetivos que se tracen en relación con este problema que requiere respuestas, soluciones, vamos a hacer la aplicación del método científico, ¿no? Que no es nada más ni nada menos, como lo habíamos mencionado anteriormente, todo un conjunto de procesos, subprocesos, uso de herramientas, de técnicas que nos permiten finalmente poder generar evidencia. Por eso es que la importancia del método científico es que más allá de establecer los medios y procesos que se van a aplicar en el proceso de investigación, ¿no es cierto? Lo que nos traduce el método científico es que es fundamentalmente un conjunto organizado, ordenado, sistemático de procedimientos, de procesos, de subprocesos, de herramientas y de técnicas que son nuestros instrumentos de trabajo, orientados ¿a qué? A generar evidencia, a buscar resultados, respuestas frente a un problema formulado. Entonces, visto así, de manera esquemática, podemos decir que de manera simplificada, las etapas del método científico parten de identificar el asunto, la idea, precisar el tema de investigación, formular el problema, ¿no? El problema que tenemos que describirlo, delimitarlo, justificarlo, buscar la investigación, las fuentes bibliográficas que le den sustento a la justificación del por qué investigar este problema. Si se requiere formular hipótesis, hacerlo, de lo contrario no, según el diseño, identificar el diseño de investigación más adecuada, ejecutar la investigación para finalmente tener resultados los cuales van a ser sometidos a la discusión, al análisis y a la reflexión y después a ser presentados en la comunidad científica y en la comunidad en general. Entonces, alguien puede decir, bueno, pero entonces ¿de qué depende el seleccionar un tipo de investigación? Pues como lo hemos visto, va a depender en primer lugar del problema que queremos investigar, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, saber qué cantidad de tuberculosos hay en una cárcel, probablemente no voy a pensar en un estudio experimental, sino seguramente voy a pensar en un estudio observacional, en el cual lo que yo quiero es cuantificar qué cantidad de reclusos están con tuberculosis. Y básicamente ello, ¿no? Y de repente saber algunas características. Entonces eso me va a determinar que de repente sea un diseño de estudio cuantitativo de tipo transversal. Diferente si es que yo quiero saber cuál es la relación o cuáles son los factores que ocasionan el chikungunya. Entonces ahí tendré que identificar cuáles son aquellas características fundamentales de esta enfermedad que voy a tener que medirlas y en el tiempo determinar en qué medida el desarrollo de estas características, ¿no es cierto?, hacen que una patología se desarrolle, empeore o no. Entonces eso va a ser muy diferente de hacer un estudio transversal. Probablemente voy a requerir hacer seguimiento a las personas durante un buen tiempo, lo cual me va a decir que es un diseño de un estudio analítico tipo cohorte de repente, ¿no es cierto? O tal vez quiero estudiar un fenómeno a partir de febrero de 2017 en adelante, o quiero hacer un estudio desde el 2010 hasta el 2020. Entonces eso, según el tiempo, me va a determinar si es un estudio prospectivo, retrospectivo, y dependiendo de si el investigador va a intervenir en el manejo de variables o no, igual. Entonces, de esto va a depender. No quiero explayarme más en este tema porque tenemos una clase exclusivamente dedicada a tipos de investigación en donde vamos a hacer un abordaje de esto que estamos mencionando. Simplemente mencionarles que en términos generales, ¿no es cierto?, hay enfoques de investigación de tipo cuantitativo, ¿no?, y cualitativo, en los cuales los cuantitativos básicamente se caracterizan porque el investigador quiere medir algún fenómeno,
y para ello emplea la estadística como herramienta que le permita determinar en qué medida estos resultados pueden ser generalizables a la población, ¿no es cierto? Y si se pueden replicar o producir. En contraste contra ello tenemos, y de estudios cuantitativos tenemos ya sea experimentales o no experimentales, y dentro de cada uno hay una vasta tipología que va a ser abordada en la clase de tipos de estudio. Y dentro del enfoque cualitativo no nos interesa medir fenómenos, no utilizamos estadísticas porque no nos interesa replicar también procesos. Simplemente lo que se busca con los cualitativos es extraer significados de un determinado hecho o analizar de manera subjetiva la realidad, porque lo que nos importa con los cualitativos es tener un conocimiento en profundidad de un fenómeno, una situación, y de tal manera que nos permita contextualizar una situación, un fenómeno, y por eso es que lo fundamental en el estudio cualitativo es la profundidad de ideas y la riqueza interpretativa que nos permite. Pero también puede haber lo que se caracteriza mucho hoy en día en salud, que hay fenómenos, hay situaciones, hay hechos que no solamente queremos cuantificarlas, sino también queremos interpretar el porqué de su aparición. Y entonces ahí están los estudios cuantitativos, o también llamados mixtos, en los cuales hay un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. Dicho de esta manera, entonces, ya con todo esto ustedes están en condiciones de poder iniciar el desarrollo de su protocolo de investigación. Y la estructura del protocolo es esta que tienen ustedes acá, en las cuales lo primero que van a tener que hacer obviamente es identificar a partir de una idea, de una duda, identificar, seleccionar, describir el problema. Este problema tiene que ser descrito, justificado, tienen que identificar dónde se produce, si se puede investigar o no se puede investigar, y después formularlo como una pregunta. Este es el punto inicial del desarrollo de su protocolo de investigación, que va a pasar por el establecer objetivos, desarrollar un sustento y argumentación teórica al respecto, de identificar en los cuantitativos variables y en los cualitativos categorías, identificar el tipo de estudio, qué población, cuáles son los procedimientos de recolección de datos, qué plan de análisis voy a hacer, cómo se va a procesar los datos, etcétera, etcétera, para después tener conclusiones, recomendaciones y desarrollar el soporte bibliográfico según las normativas de Vancouver. Entonces, todo este proceso es el desarrollo del protocolo. Una vez que tengan definido su protocolo y sea aprobado por el comité de ética y el comité de investigación, entonces en ese momento este protocolo pasa a ser un proyecto que va a ser ejecutado para alcanzar, buscar objetivos, respuestas, resultados, ¿no?, que después deben ser discutidos y presentados y difundidos a la comunidad científica y a la comunidad en general. Entonces, ya terminando esta primera clase, lo que debo resaltar es que cuando se decide a investigar, tenemos que partir de una idea que, debidamente argumentada, nos debe llevar a establecer el primer paso en el desarrollo del protocolo, que es plantear el problema. De tal manera que el problema es el punto de inicio y el punto de llegada del proceso de investigación. El punto de inicio, porque si no se plantea un problema y no se describe adecuadamente el mismo, no se formula, no podemos empezar la investigación. Y es el punto de llegada porque justamente con las respuestas que alcanzamos con la investigación es que estamos dando respuesta, es que estamos dando una solución o una respuesta a los objetivos que se plantean de este problema. De tal manera que con estos primeros abordajes que hacemos de la investigación científica, del conocimiento científico, es que vamos a empezar a desarrollar nuestro protocolo. Tienen que leer bastante cada semana un tópico, un tema, porque semana a semana vamos a ir construyendo y desarrollando su protocolo de investigación. Está de más decirles que los profesores estamos para ayudarlos y asesorarlos en lo que ustedes requieran para que puedan tener sus protocolos de investigación y sus proyectos, trabajarlos para que al final tengamos
informes finales con resultados de sus investigaciones. Eso es todo por el día de hoy. Acá tienen la bibliografía base de este tópico que como siempre usamos de base al libro, al texto del profesor Roberto Sampieri, la 6ª edición. Hay un artículo del investigador Óscar Colmenares, ¿no?, que hace un abordaje sobre el conocimiento y la ciencia. Y si quieren leer algo sobre las prioridades de investigación, tienen esta página electrónica del Instituto Nacional de Salud, con lo cual tienen la información básica de esta clase del día de hoy. Y eso es todo por hoy. Gracias.